Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Ahora voy a esmaltar esta uña solamente en color rosado con este esmalte. Para el resto de las uñas voy a estar utilizando este otro esmalte también en color rosado, pero en este caso es un tono más intenso y más oscuro. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Por cierto, los esmaltes que estoy utilizando hoy, aunque dicen efecto gel, son esmaltes tradicionales. Lo único es que el acabado es similar al de un esmalte semipermanente o en gel, y no hay que curarlo en lámpara. Ahora en esta uña voy a estar aplicando laca mate. Este paso me han preguntado para qué se hace, y es para facilitar el trabajo con las pinturas acrílicas. Te resulta mucho más sencillo y la pintura se adhiere mejor. Voy a utilizar pintura acrílica en color blanco y también en color rosado. Con ellas voy a cargar un pincel plano y voy a descargarlo luego sobre una superficie que no absorba, para que no le quite la hidratación, pero así se van a matizar ambos colores y mientras al mismo tiempo se van quitando los excesos de producto. Este procedimiento o este paso lo puedes repetir varias veces hasta que el pincel tenga toda la pintura necesaria y cuantas veces vayas a hacer una pincelada. Esta flor que vamos a hacer es súper sencilla, son como dos botones, y vamos a comenzar haciendo una pincelada en forma de U invertida para empezar con lo que sería la parte de atrás del botón. Por si se preguntan qué pincel estoy utilizando, el pincel plano que les mencionaba es un pincel de un set económico, no trae número y lo pueden encontrar en la cajita de información. Allí está el resto de los pinceles que yo suelo usar y también algunas de las pinturas acrílicas. La pincelada que necesitamos hacer para cerrar nuestros botones o nuestras flores van a ser pinceladas en forma de U y van a tener un tamaño un poco más grande, o más, digamos que la pincelada va a estar más abierta que la anterior. Recuerda repasar las pinceladas todas las veces necesarias. Como vamos a hacer dos flores, vamos a repetir los pasos dos veces, es decir, vamos a hacer exactamente lo mismo para cada una. Y vamos a ir haciéndolas a la par, no vamos a terminar una y luego empezar con la otra, sino que vamos a ir haciendo los mismos pasos a la vez para ambas. Para el siguiente paso necesitamos pintura acrílica en color blanco y un pincel para detalles, en este caso de 9 milímetros. Vamos a hacer unos trazos bien sencillos que le van a dar forma de hojas. Para estos trazos
tenemos que hacer un ligero movimiento al inicio, por lo menos en los dos primeros que vamos a hacer en cada uno de los botones, un ligero movimiento en forma de zigzag y luego vamos a desplazar el pincel hacia el centro y hacia abajo. Otros dos trazos sí los vamos a hacer más bien sin el movimiento en zigzag y desplazando igualmente el pincel hacia el centro y hacia abajo. Ahora vamos a añadir algunas hojas y para esto vamos a utilizar pintura acrílica en color amarillo limón y también pintura acrílica en un tono de verde oscuro. Vamos a cargar de la misma forma un pincel, en este caso el mismo que utilizamos anteriormente, es un pincel plano, y lo descargamos sobre una superficie que no absorba. Si les está gustando este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. Aquí no les grabé cómo comencé a hacer las hojas, pero no tiene nada diferente a lo que vamos a hacer ahora porque vamos a ir repasándolas, así que es exactamente lo mismo. Con pinceladas bien sencillas vamos a hacer algunas hojas a los lados de los dos botones. Hoy quiero saludar a Marta Ramírez y también a Isayana Madrid, que me ve desde Nicaragua. Y un saludo también muy especial para Juan Diómenes, que me pidió saludo hace bastante tiempo y lo siento muchísimo, es que son demasiados comentarios y yo los voy respondiendo, pero se me pasó saludarte. Mil disculpas y muchas gracias por tanto cariño y tanto apoyo en sus comentarios. Desde aquí, un beso bien grande y que Dios los bendiga. Igualmente aquí repasamos todas las veces que sea necesario hasta que los colores tengan la intensidad que deseamos. Ahora vamos a cambiar de pincel y vamos a utilizar nuestro pincel para detalles de 9 milímetros y pintura acrílica en color marrón. Con ella vamos a hacer el delineado de las hojas y algunas líneas para añadir detalle. Recuerden que la mejor forma que ustedes tienen para apoyar el canal es compartiendo este video, cualquier video del canal, incluso el canal en sus redes sociales. Y también, si lo desean, me pueden regalar un me gusta y dejarme en los comentarios si les está gustando este video. Aquí se me ocurrió hacer una pequeña espiral para decorar. Y también quise hacer algunas hojas pequeñitas con la misma pintura acrílica en color marrón. En la cajita de información tienen los enlaces de mis redes sociales, tanto de mi Instagram como de mi grupo y de mi página de Facebook, por si desean apoyarme. Allí los tienen o me pueden encontrar como ven aquí en una esquina de la pantalla. Aquí lo que estoy haciendo son algunas líneas para marcar o delimitar un poco más la base de las dos flores o de los botones. Para añadirle algo de brillo y como a mí me encanta la pedrería, voy a aplicar aquí en la base de las flores un poco de brillo de acabado y con una punta de cera voy a ir adhiriendo algo de pedrería. La primera va a ser en color plateado y un poco más grande que las otras dos, que luego voy a colocar, que en ese caso van a ser en color rosado. Ahora también voy a adherir algunos balines en color plateado. Para decorar esta uña voy también a aplicar un poco de brillo de acabado y luego voy a ir adhiriendo algunos cristalitos. En este caso todos van a ser plateados y también alrededor algunos balines. Recuerden que para este paso pueden utilizar tanto brillo de acabado base o también resina o algún tipo de adhesivo, el que ustedes
prefieran o tengan a mano. Por cierto, quiero agradecerles porque ya somos 30.000 en el canal y le doy muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes y por el apoyo que cada día me brindan y por todas las cosas que he ido aprendiendo a medida de que hemos ido creciendo. Muchas gracias de todo corazón a ustedes y a Dios primeramente por ayudarme cada día para poder compartir con ustedes. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. He estado revisando y son muchísimos los comentarios que tengo aún sin responder. Y aunque he ido respondiendo algunos, me faltan muchísimos aún. Veo que hay varias preguntas que se repiten, así que voy a estarlas respondiendo poco a poco en los mismos videos. Así que presten atención si han hecho alguna pregunta porque probablemente la responda en este o en cualquier otro video. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.